Tenemos esta placa de lavarropas GAFA con display incorporado y vamos a retirar el capacitor de poliéster intentando sacar esta resina. Primero vamos a ver cómo alimentamos esta placa. Tenemos que seguir al varistor. El varistor nos va a dar continuidad con alguna de estas patas. Para darles la información sin tener que romper, les digo que la conexión de 220 es fase y neutro. Estas dos patitas dan continuidad con el varistor. En este caso, yo agarro un fibrón y marco fase y neutro. Para los que no tienen el lavarropa cerca y tienen que conectarlo en la mesa, ya saben cómo hacerlo. Luego vamos a ver cómo retirar el capacitor. Vamos a ir dándole calor y con una pinza de este tipo vamos a ir retirando lentamente el material de la laca. Esto se va cuarteando por el mismo calor. Tenemos que hacer presión nada más, no hacer fuerza porque podemos quebrar pistas. Solamente haciendo presión se va cuarteando, rompiendo y saliendo de la placa, despegándose de la placa. Luego que retiramos toda esta parte de este lado, tenemos que venir acá, la parte de arriba, y aflojar un poquito más al capacitor para no arrancar. Esto lleva un poco de paciencia. Pero bueno, lo que tenemos que hacer, intentar hacer acá, es sacar el capacitor completo para poder medir sus patas, porque el problema que tiene esta placa es que se apaga y probablemente sea porque el capacitor está agotado. Tenemos esta placa de aire acondicionado Philco. Vamos a ver las partes y cómo se conecta a 220. Tenemos una ficha que dice, una ficha pala que dice N. Tenemos el fusible, que es la parte de alterna, varistor, o sea que una patita va a venir para acá y otra patita viene para el fusible. Del fusible tenemos que ver cuál de estos dos patas del relé va a dar continuidad. En este caso, la línea que tenemos, la L, nos va a dar continuidad con esta pata. Es decir que la entrada de 220 es esta patita de acá del relé con este de acá. Acá tenemos la entrada de 220. Este tiene fuente switching, es decir, no tiene transformador. Ya vemos el conmutador acá. Tenemos la entrada de 220, el puente de diodos, los dos capacitores mayores, la bobina inductiva, es una bobina que da continuidad, muy pocas veces se corta, salvo que haya una explosión en la placa. Tenemos el conmutador y tenemos el transformador chopper. Para que esto trabaje necesita alta frecuencia, por eso tenemos el conmutador. Gracias al conmutador hacemos que la tensión de entrada se logre una tensión de salida.
Luego de este transformador chopper tenemos estos diodos rectificadores, que son diodos Schottky, son diodos rápidos. Fíjense la nomenclatura FR o SR que tiene, porque tiene una caída de tensión muy pequeña, no es igual que los diodos rectificadores de entrada. Generalmente se ponen en corto y dejamos de tener tensión en la parte de 5 voltios. Acá tenemos 12 o 5 voltios y de este lado tenemos el procesador. Acá tenemos al procesador. Este procesador va a funcionar gracias al cristal de cuarzo que tenemos acá, 3 patitas, es uno de color azul. Siempre que el cristal está cerca del micro, o sea que siempre que esté este cristal de cuarzo es porque el micro está cerca. Bueno, después tenemos los relés que activan válvula inversora y forzador exterior. Si no tuviese esto, el aire acondicionado sería frío solo. Pulsador de encendido y hacer autotest. Esto es un buffer o parlante. Y acá tenemos un chip llamado ULN, que es el encargado de las tensiones que vienen del micro, administrarla para lo que es el flapper. El flapper es el que abre y cierra para distribuir el frío del forzador interior. El forzador interior lo conectamos en esta ficha de acá, entrada de 220. Dos de estas patas van a venir a este capacitor para hacer funcionar las bobinas del forzador. Si vemos la parte de abajo, este es el capacitor y la otra viene al del medio, o sea que este y este van al capacitor. Si lo vemos acá, tenemos el capacitor, esta patita y esta patita. Y después tenemos el retorno Hall, que sería este que tenemos acá. Si yo no le conecto el retorno Hall, el micro no se entera de las vueltas que está pegando el forzador interior y va a dar un código de error. Lo mismo que si no funciona la placa, ¿no? Si no funciona esa parte. Bueno, les quiero mostrar en este tipo de placas de heladeras Whirlpool. Acá tenemos el frente, donde van conectados los sensores. En esta placa de heladera Whirlpool, esta es una placa Apollo. Tenemos en esta parte de acá, en estos conectores, acá van los sensores. Son sensores de Whirlpool siempre de 2,7K y nosotros los vamos a simular con resistencias. Tenemos acá en el frente, tenemos la patita número 1, que corresponde a la patita número 1 del frente. O sea que siempre que tenemos que conectar este tipo de placas, tenemos que conectar el frente para darle señal. Esta es otra plaqueta que tiene otro procesador. Entonces debemos conectar para que se comuniquen una placa con la otra. La comunicación de esta placa es por medio de estos optoacopladores. Cuando ustedes digitalizan la información, la placa la recibe. Bueno, acá tenemos la entrada de 220 siguiendo el varistor. Siguiendo el varistor nos da continuidad con la patita de al lado. O sea, este es fase y neutro. La de al lado es salida de compresor. Nosotros, para verificar cuando no tenemos el conexionado, sabemos que del relé sale hacia el compresor, o sea que una patita de acá va a salir al compresor. Si lo podemos verificar, tenemos en esta parte de acá, yo lo voy a marcar, acá tenemos el relé, esta sería la bobina. Y la patita del relé, cuando este pega, manda 220 a la salida de motor. Esta sería la salida de motor. Muy bien. Volviendo a los
a lo que eran los sensores, vamos a colocar 3 sensores en esta posición. Aquí vamos a conectar los sensores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pines, que si nosotros lo vemos desde la ficha principal, tenemos la numeración. La numeración es, acá empieza el 1 y acá está el número 6. Bueno, del 6 hacia el 1 es donde va los sensores. Vamos a mostrar otra plaqueta donde ya tenemos conectado la resistencia. Vamos a conectar 3 resistencias que se van a unir entre sí. Aquí tenemos una resistencia, 2 resistencias, 3 resistencias que se van a unir las 3 en el cuarto punto. De esa manera simulamos en este tipo de placa la salida de sensores. Vamos a mostrar ahora lo que es una plaqueta de Whirlpool pero multibrass. Multibrass trae otro frente, también tiene posición 1 al frente. Si ustedes ven una pestaña, y ese frente vamos a comunicar con la placa. En la posición de los sensores es este zócalo que tenemos acá. Después acá tenemos salida de resistencia, lo que son luces. De esta manera este es igual que el otro. Tenemos compresor, que tenemos acá la salida de compresor, y resistencia, que este viene por este lado, la salida de resistencia. Es el relé color negro. Y la entrada de 220 siguiendo el varistor la tenemos en estos 2 conectores del lado de afuera de la plaqueta. De esa manera vamos a electrificar para poder comprobar el funcionamiento. Este es sencillo, tenemos uno con el otro, 3 resistencias de 2,7. De esa manera simulamos los sensores, y en esta punta de acá tenemos la salida del display o interfaz. En esta punta de acá tenemos lo que sería la salida de resistencia. La salida de resistencia sería esta conexión con esta conexión, esta salida de resistencia. Nosotros lo vamos a indicar con un foco, con una lamparita que salen de estos extremos. Obviamente tenemos salida de compresor y entrada de 220. Esta sería la placa multibrass. Luego tenemos la plaqueta Whirlpool WRM. Le faltan algunos componentes, pero lo que queremos indicar acá, dónde van los sensores. En este caso, saliendo la continuidad del varistor, tenemos la entrada de 220 en esta parte, en estos 2 conectores, ahí le va a pitar. Y la salida de compresor tenemos en este relé de color rojo, sale a este extremo, salida de compresor. Ahora, para simular los sensores, tenemos el zócalo número 1, que sería este que está acá. Este es el número 1. Si lo doy vuelta en la parte de abajo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pines, de los cuales tenemos que colocar el sensor en la posición 5, que sería esta, y 7, acá, 5 y 7. 8 y 9 sería el otro sensor. 8 y 9 el otro sensor. 5 y 7 el primer sensor. Ahí vamos a colocar 2 sensores. Ya con eso ya le damos salida a lo que es la entrada de los sensores, ¿va? Para
para que funcione el compresor. Si no simulo los sensores, no puedo hacer que funcione el compresor. Si queremos seguir con esta placa, tenemos 1 y 3. 1 sería este, viene por este lado, y 3, 2 y 3 sería este de acá. Si ustedes se fijan, el 1 y el 2, perdón, el 2 y el 3 están juntos, es lo mismo, o sea que si yo pongo 1 y 2 es lo mismo que 2 y 3, pero como están muy juntos, para evitar el cortocircuito, porque acá tenemos que ponerle otra lamparita para hacer la salida de resistencia, entonces vamos a poner en 1, que lo podemos poner acá, y 3, así queda bien separado. En 1 y 3 vamos a poner la salida de resistencia, 1 y 3, y el forzador en la salida 2 y 10, 2 y 10, que lo tenemos por acá, este de acá, 2 y 10 es salida de forzador. Si lo quieren simular, el forzador lo va a administrar este integrado que parece un TRIAC, pero es un ACS1. No confundir, porque trabajan de distinta manera, aunque los dos son de corriente alterna, trabajan de diferente manera. Bueno, ahí ya tenemos más o menos un panorama de cómo es el conexionado de la plaqueta Whirlpool. Tenemos esta placa Adrian Concept 5.05. Esta es la original y esta es la copia. En la original se le quemó de la fuente. Tenemos dos resistencias de 10 ohms que están quemadas. En esta alternativa no trae las dos resistencias. Tenemos solamente la resistencia que trabaja como fusible de 56K. Y para electrificar esta placa nosotros tenemos que seguir la continuación del varistor azul. Y el varistor azul nos lleva a este pin. Vamos derechito. A este pin. Y a este pin. Esa es la conexión de 220 en ambas placas. Esta plaqueta tiene lo más común de todos cuando se quema el TRIAC FT01, que es el TRIAC que maneja la bomba, termoactuador y puerta. Cuando está pasado de consumo cualquiera de esos tres elementos, convengamos que una bomba tiene 0,25 mA, o sea 250 mA, la puerta tiene otros 250 y el termoactuador otros más. Esto aguanta hasta 1 ampere. Al estar pasado de consumo, esto va a reventar por exceso de temperatura de la bobina de la bomba de desagote, porque se llenó de agua y no puede desagotar, el jabón o alguna moneda. Entonces lo que hacemos es retirar el TRIAC, cambiamos estas dos resistencias. Una es de 330, nosotros le pusimos una resistencia común de 1/4 de watt de 330, la que va es una superficial como esta, 330 ohms y 1K y 1K. Estas dos van al gate del TRIAC para activar a la bomba de desagote y la puerta. Es decir, que el cliente debería cambiar la puerta, el bloque a puerta y la bomba de desagote. Esta placa trae un TRIAC de arranque. Estos dos son de electroválvulas, pero trae un TRIAC que es de arranque. Cuando el TRIAC este se daña, la placa no enciende. Si nosotros quisiéramos probar por qué no enciende la placa, o si la placa está funcionando bien la parte de la fuente, deberíamos puentear en el 2 y el 3, el pin 2 y el 3. Al puentearlo, hacemoslo manualmente, lo mismo que hace el TRIAC. De esa manera va a encender la placa. Después tenemos, generalmente lo que se dañan es este tipo de pista que se abre y deja de tener continuidad por humedad, ya que acá tenemos los botones en la parte superficial, en la parte frontal digo,
y muchas veces los botones se quiebran. Estamos hablando de la membrana del lavarropas y se filtra agua, entonces empieza a humedecerse esta parte, se quiebran las pistas y deja de tener continuidad. Lo que tenemos que hacer es un puente entre los diodos rectificadores y la entrada de 220. Si quisiéramos probar el microprocesador, si está en corto, el capacitor que tenemos más cercano lo tenemos que, este que está acá, este capacitor lo tenemos que descargar con una resistencia o con una lámpara. La descargamos y probamos en función diodo si no da una escala baja. Si da menos de 300 es porque la línea de 5 está en corto. De esa manera nos damos cuenta que el procesador está en corto. Eso lo deberíamos hacer antes de reparar la placa. También tenemos este diodo Zener que podemos medir también en función diodo. Si nos da corto es porque el procesador está en corto. En este tipo de placas podemos reemplazar el micro de otra plaqueta que sea similar. Lo que debemos hacer es colocar flux, colocar estaño en todas las patas juntas, como haciendo un cortocircuito, y con el mismo calor del mismo estaño, una vez que ya está bien caliente, vamos pasando el soldador por todas las patas. El estaño va a hacer que caliente en forma pareja y con una pinza así como esta vamos haciendo presión para levantar el micro, despacito y en forma pareja para no levantar las pistas. Retiramos el micro y colocamos el otro. Al colocar el otro lo dejamos en la pata número 1 bien pegada, le damos un poquito de calor en la pata número 1 y luego que ya está fijo empezamos a soldar los otros. Siempre si tenemos flux mejor porque se distribuye mejor el calor. Tenemos esta placa de lavarropas y vamos a conocer las partes. Esta es la parte de potencia. En la parte de potencia tenemos primero la conexión a 220, que tenemos que seguir la conectividad del varistor. Tenemos esta punta y esta punta a continuidad con el varistor. Ahí tenemos la entrada de 220. Tenemos una pequeña fuente switching de este lado y después tenemos las conexiones del display. Lo vamos a retirar. Ahí retiramos el display y tenemos la salida de las electroválvulas y de la bomba. La bomba tiene un TRIAC T4 formato SMD. Al TRIAC se le va a un varistor y del varistor va directamente al micro. En este caso tenemos lo mismo. Después tenemos la salida de motor, horario y antihorario. Acá tenemos la salida de motor y lo que es puerta es esta parte de acá. La puerta lo controla un ULN, un chip ULN. Esta placa, una vez reparada, le colocamos plástico
Ahí la puerta está destrabada, ¿eh? Ahora vamos a encenderlo. Ahí lo enciendo, destella la luz de pausa. Le doy play. Ahí trabó la puerta, se escuchó el ruido, no lo puedo abrir y va a activar la electroválvula. ¿Escuchaste la electroválvula? Bueno, listo, ya la parte de la puerta está reparada. Ahí activó la bomba. Listo. Vamos a hacer el autotest. Válvula 2, bomba, electroválvula 3, bomba 2 y motor. Y ahora en más va a mostrar las revoluciones del motor. La entrada de 220 tenemos en este y en este. Entrada de 220, fuente conmutada. Tenemos un error a este triac. Este es un lavarropas Samsung con 2 electroválvulas. Tenemos acá el triac, esta resistencia de 101. Y tenemos electroválvulas 3 y 2 bombas. Tenemos esta placa Fusi Wash de 6,5 kilos que tiene este tipo de placa. Tipo gafa, es una de las más vendidas, donde tenemos que ver la conexión de 220. La conexión de 220 la tenemos continuando el varistor amarillo. El varistor amarillo, la continuación de las patitas va a este pin y a este pin. Sería fase y neutro, donde tenemos un pin libre en el medio para que no haya contacto entre un pin y el otro, que es la parte más peligrosa. Luego del varistor tenemos la continuación hacia un PTC. Este es un termistor PTC.
es un transistor que aumenta la resistividad cuando aumenta la temperatura. Entonces, cuando esto pasa corriente, fluye la corriente por este transistor, empieza a conducir. Muchas veces ese transistor PTC se pone, levanta mucha temperatura y obviamente lo que es la resina se pone de color muy oscura. A no confundir de que esté quemado el PTC por estar todo negra la parte del costado. Eso es porque levanta mucha temperatura este transistor. Tenemos un capacitor de poliéster de nanofaradios que trabaja como filtrado de línea. La entrada de 220 siempre viene con algún ruido eléctrico. Ese ruido eléctrico hace interferencia en la fuente conmutada. Por eso es que necesitamos tener un capacitor de filtrado o una bobina de filtrado, muchas veces tenemos. Luego de este capacitor de filtrado tenemos unos capacitores electrolíticos, del primario de la fuente. Estos capacitores son los que van a recibir la tensión filtrada para estabilizarla. Son 300 voltios si es uno solo o 150 si tenemos dos capacitores. O sea, en la placa 2 que tenemos los dos capacitores y tenemos una bobina de filtrado, otra bobina más, que es una bobina, un rollo de alambre que da continuidad a sus patas. Es muy parecido a un capacitor, pero esto es una bobina. Luego de esa bobina tenemos el conmutador. Este conmutador se va a alimentar de estos dos capacitores chiquitos. Estos dos capacitores chiquitos van a alimentar al conmutador. Si por algún motivo estos dos capacitores están desvalorizados, el conmutador no va a switchar. Además de tener esta bobina, tenemos otra acá. Son dos bobinas que actúan como filtrado. Bueno, aquí tenemos el conmutador. Este conmutador LNK306 es la nomenclatura. Es el que genera la frecuencia para tener tensión en el secundario. En el secundario de la fuente tenemos el regulador de voltaje, que como vemos ahí en la placa dice 5 voltios, 12 voltios y común. O sea que tenemos entrada de 12 voltios y salida de 5 voltios. La salida de 5 voltios ya iría para el microprocesador, que lo tenemos debajo. Aquí tenemos el microprocesador. Estas dos pastillitas que tenemos acá, transistores PTC, son unos PTC que trabajan para cuidar la alta tensión que genera el triac de motor. Estos dos triac que están sobre un disipador de chapa son los triac de motor. Es el movimiento horario y antihorario. Tenemos nosotros del otro lado la conexión de electroválvulas. Si ustedes se fijan, estas electroválvulas van directamente a esta ficha, y tenemos acá la de bomba, la bomba de desagote en forma SMD, y tenemos en esta parte de acá un chip que termina en nomenclatura de 49, que es el encargado del presostato. Si ustedes se fijan, van a tener la salida por este lado y va a ir hacia el conector del presostato. Muchos presostatos inductivos traen el chip integrado en el presostato, pero en este modelo de lavarropas el chip viene en la placa. Obviamente que es controlado por el microprocesador. Vamos a verificar un corto en la línea. Tengo acá otra placa.
tenemos esta plaqueta donde está en corto la fuente. Como vemos, hay un capacitor que está hinchado, pero más allá de eso está en corto la línea. Solo para verificar el corto, primero tenemos que, una vez electrificada la placa, tenemos que descargar los capacitores más grandes. Esos capacitores son los que más carga tienen. Para evitar algún choque eléctrico o quemar el multímetro, necesitamos descargar esos capacitores. ¿Cómo lo descargamos? Con una resistencia o con una lámpara. Tomamos una resistencia así como esta y hacemos que toda la tensión que tiene ese capacitor sea absorbida por la resistencia. De esta manera hacemos que se descargue el capacitor. Lo dejamos un ratito y se descarga. Luego de haber descargado el capacitor, probamos en función diodo. Tomamos el tester, lo encendemos. En función, ahí está en función de continuidad, ahí está en función diodo. Probamos con las puntas para ver si está en corto la línea. Colocamos las puntas en cada uno de las patas del capacitor y vemos que nos está marcando corto, Es como si yo hubiese unido las dos puntas. ¿Quién me marca corto? El único que me puede marcar corto en la línea son los transistores, en este caso conmutador, los reguladores de voltaje me puede marcar corto, o los triac puede marcar corto en la línea. Todo lo que es transistor es lo que me puede marcar corto, y lo que a mí me va a decir si hay corto en la línea o no son los capacitores. Los capacitores están enlazados entre sí, comunicándose un componente con el otro, y yo midiendo en función diodo, o sea, lo que estoy midiendo es una resistibilidad en los capacitores, me va a decir si la medición es baja es porque el transistor me está uniendo la fase y el neutro, o el positivo y el negativo. De esa manera me va a dar corto en la línea. Y fue el ejemplo que nosotros mostramos recién. En función diodo me marca corto, retirando el componente en cuestión, el corto se va. Obviamente que una vez que retiremos el conmutador y coloquemos uno nuevo, tenemos que cambiar todos los capacitores de la fuente, todos. Así sean los más chiquitos, también debemos cambiarlo, porque no podemos dejar que un capacitor esté en mal estado y que todo el resto haga todo el trabajo. Acá tienen que trabajar todos en conjunto, así que debemos retirar todos los capacitores, el conmutador, y la fuente quedaría trabajando en perfecto estado. Vamos a ver ahora la plaqueta Whirlpool. Esta plaqueta Whirlpool en varias placas vemos otros modelos. Vamos a ver primero la conexión de 220, y la conexión de 220 la tenemos por el varistor. Siempre tenemos que seguir la conexión de 220 por el varistor. El selector de programas que tenemos acá nos da continuidad el varistor con la fase y el neutro. Siempre tenemos que elegir el selector en la posición de encendido. Ahí, posición de encendido, nos va a dar el selector
continuidad con el varistor. Si no está encendido no va a dar continuidad y ahí va a quedar incomunicada la placa en la entrada de 220. Bueno, la conexión que tenemos acá es la salida de resistencia, la resistencia de calentamiento, que es manejado por este relé. Cuando tiene que calentar el agua, este relé va a activar y va a encender la resistencia. Con respecto a lo que es la fuente, tenemos un capacitor mayor de 300 voltios que nos va a dar en continua, una resistencia que trabaja como fusible y un diodo rectificador de la parte superficial, la parte de arriba. Después tenemos el transformador chopper, porque esto trae fuente conmutada. Ese transformador chopper va a ser excitado por este conmutador. Tenemos un conmutador superficial que va a hacer funcionar el chopper, y acá tenemos un optocoplador. Si la tensión es baja, empieza a switchar más rápido. Si la tensión es alta, empieza a switchar más lento, gracias a este optocoplador. Después esta fuente sigue con unos diodos rectificadores, unos diodos comunes 1N4007, pero son en forma superficial. Seguimos con la fuente y tenemos dos capacitores de 12 voltios y un capacitor más pequeño de 5 voltios. Este capacitor más pequeño va a alimentar al microprocesador. Aquí tenemos el capacitor más pequeño y aquí tenemos el procesador. Este procesador va a dar las instrucciones a toda la placa de acuerdo a lo que el usuario necesite. Nosotros podemos saber, como es un chip, si este procesador está en corto. Primero deberíamos saber si eso está en corto para saber si está la placa operativa. Nosotros lo que tenemos que hacer, como toda placa, es en función diodo, ponemos el selector del tester en función diodo y nos fijamos la medición. Como vemos, nos marca un corto en la línea de 5 voltios. Cuando marca corto en la línea de 5 voltios es que el procesador está en corto. En ese caso, lo que deberíamos hacer para que la placa quede operativa es intercambiar de otra plaqueta el microprocesador. Hacemos el intercambio. No podemos usar más este microprocesador. Las placas tienen que ser idénticas, el mismo número de serie. Con respecto al diagrama, nosotros tenemos, viéndolo de esta manera, tenemos la conexión de presostato. Tenemos aquí el presostato. Tenemos conexión de puerta. Estos tres conectores van a la puerta, el bloque a puerta. El bloque a puerta es controlado por este TRIAC superficial FT09. Este TRIAC a su vez trae una resistencia de 10K entre sus patas extremas, resistencia de 10K, y va directamente al microprocesador, pero antes tiene una resistencia de 331 que generalmente suele cortarse. Tenemos la línea de bloque a puerta que nosotros lo seguimos hacia el TRIAC.
Este TRIAC tiene la resistencia de 10K. Esta es en formato superficial, pero nosotros podemos colocarle una común. Y de ahí vamos directamente a una resistencia 331. La resistencia 331 es la que comunica directamente al procesador. Cuando tenemos un problema en exceso de consumo en la puerta, ese TRIAC revienta y se lleva consigo la resistencia de 10K, la resistencia 331 y queda incomunicado el procesador con todo el resto. Pero muchas veces, como es el caso de esta placa, no queda incomunicado, recibe un alto voltaje y el micro se pone en corto. Tenemos otras partes que manejan el procesador, que son las electroválvulas. Tenemos enjuague y lavado, o sea, tenemos la entrada de agua fría y tenemos el enjuague. Esto también, cada TRIAC en formato superficial es manejado por una resistencia de 10K. Esa resistencia de 10K y después va viajando directamente al procesador. El error que nos provoca cuando no tenemos puerta o que da problemas de puerta es el error 5 en este tipo de lavarropas. Cuando no tenemos agua o está cortado el TRIAC de la electroválvula, el error es el número 2. Y debajo tenemos un TRIAC superficial FT09 también, que tiene entre sus patas extremas una resistencia de 10K. Esa resistencia de 10K viaja por todas las pistas y viene a parar a una resistencia de 331, igual que el bloqueapuertas. Y de la resistencia de 331 va a parar al procesador. Si esa resistencia de 331 se corta, no hay comunicación con la bomba de desagote. Tenemos bomba de desagüe, error 7, nos puede dar si esto no está funcionando. Error 2, si la electroválvula no funciona o está cortado el TRIAC. Error 5, si la puerta está incomunicada. Después tenemos NTC, que sería el sensor de temperatura que va conectado en este lugar. Tenemos lo que es el motor. Aquí tenemos toda la velocidad del motor, horario y antihorario. Y en estas dos líneas de este lado tenemos la conexión al tacómetro. Esta línea de acá y esta línea de acá. Esto va al tacómetro. Debemos fijarnos, sobre todo cuando tiene cucarachas, que la línea del tacómetro no esté cortada. Daría un error 6, que es error de motor. Estas pistas que van al tacómetro desembocan en unas resistencias de 10K y 1K, 103 y 102. Esas resistencias van directamente al procesador. También tenemos en lo que es la puerta un retorno al procesador, es decir, el procesador manda la señal para que cierre la puerta, pero a la vez tiene que enterarse de que la puerta cerró, si no el error 5 continúa, y eso lo da estas dos resistencias que están aquí. Estas resistencias viajan por toda la línea y desembocan de este lado del procesador, del otro lado del procesador. Si esa línea está cortada, no hay retorno de la puerta. Entonces el procesador no se entera de que cerró la puerta. Entonces va a dar la orden de error 5 y el lavarropas no va a funcionar. Es decir, va a trabar la puerta, el lavarropas
la puerta va a trabar, pero no va a haber una comunicación de retorno al procesador. Tenemos el TRIAC PTA12, que es este que está acá. Este TRIAC tiene una patita que va hacia el procesador, que es esta patita que tenemos acá. Este sería el gate. Pasa por una resistencia y va directo al micro. Esa resistencia es de 820. Esta sería el gate. Luego tenemos MT1 y MT2, que lo que hace es unir una punta con la otra. ¿Ven? La pista gruesa se une con la otra pista gruesa. Esta es la que activa el motor. Si nosotros unimos MT1 y MT2, lo que vamos a hacer es forzar a mover el motor a toda velocidad, que es lo que haría este TRIAC. Este TRIAC lleva un pulso, una corriente pulsante que manda al procesador, donde acá manda una determinada cantidad de corriente. Cuando el micro manda más cantidad de pulso, esto anda a más velocidad, o sea, manda más corriente hacia el motor. Después los relés se encargan del lavado horario y antihorario. Este TRIAC está en un disipador remachado, o sea que para sacar este TRIAC tendríamos que sacar el remache y colocar el TRIAC nuevo. MT1 y MT2 es lo que hay que puentear, y el gate hay que dejarlo libre. De esa manera probamos si la línea del procesador hacia el BTA12 está bien. Vamos a estudiar la placa de Cava Frigobar Bondón, donde tenemos fuente conmutada y tenemos dos transformadores chopper. Uno es para los 12 voltios y los otros es para los 5 voltios. Tenemos la entrada de 220, fase y neutro. Tenemos un componente que se llama PTC, vamos a ver de cerca. PTC, ese PTC está a la entrada, trabaja como un fusible. Cuando levanta la temperatura, ese PTC deja pasar corriente. Al lado de ese PTC tenemos un fusible. Si lo vemos por debajo, tenemos el PTC que une el neutro, y acá tenemos el fusible en la parte de la fase. Viene directamente a la bobina. Es una bobina de filtrado. Ven que la conexión es directa. La bobina es esta. Es una bobina, parece un transformador chopper, pero es una bobina. Adentro tenemos un material de cobre enrollado, que lo que hace es filtrar el ruido eléctrico que puede haber en la línea. De esa manera no tenemos interferencias. Junto con este filtrado tenemos un capacitor de poliéster, como las placas GAFA, de unos pocos nanofaradios. Esto es el material de filtrado. Siguiendo la corriente alterna, seguimos con unos diodos. Vamos a retirar los capacitores mayores, ya lo tenemos para sacar, así se puede ver la placa porque
hasta para trabajar tenemos que sacar los componentes para poder trabajar más cómodos. La placa es muy chica. Tenemos 4 diodos rectificadores 1N4007. Luego de estos diodos tenemos unos transistores. Estos transistores son MJE 13007. MJE 13007. Los originales que vienen con esta placa es 13005. La diferencia es que el 13005 tiene un diodo interno. El 13007 no lo tiene, pero utiliza este diodo que está acá. Con este diodo que está acá utiliza este transistor. Trabaja con un diodo interno para descargar corrientes parásitas. Estos transistores 13007 trabajan en su gate con unas resistencias de muy bajo valor, de 2 ohms. Cuando el transistor se pone en corto, la mayoría de las veces esas resistencias se desvalorizan. Nosotros lo vemos por debajo. Tenemos las patitas del transistor que van hacia esta resistencia. Esta resistencia, que está acá, es la de 2 ohms. Y de este lado tenemos la resistencia de 2 ohms. Esa resistencia disminuye la tensión que le llega a la base del transistor. Obviamente que cuando esto se pone en corto, la resistencia se desvaloriza. Tenemos que revisar eso una vez cambiado el transistor. Luego tenemos 2 diodos de vidrio, son diodos Zener de vidrio. Tienen como código 1N4148, que suelen colocarse en corto. Tenemos uno para cada transistor. Uno para cada transistor. Se mide en función diodo. Podemos levantar una patita para su mejor medición. Cuando el transistor se pone en corto, generalmente ese diodo Zener se pone en corto. Y luego tenemos 2 resistencias de 10 ohms que también suelen desvalorizarse. Entonces tenemos 2 resistencias de 10 ohms, 2 diodos Zener, las 2 resistencias de 2 ohms que están en la base del transistor y el transistor. Es lo que se pone en corto cuando la tensión es alta. Si tenemos los diodos rectificadores en corto, va a hacer que reviente el fusible. El fusible lo vamos a tener cortado o reventado. Si medimos continuidad en la base del fusible, entre estas dos patas, esta y esta, vamos a tener abierto, porque el fusible reventó. Es decir, que cuando tenemos la línea o el fusible reventado, tenemos en corto los diodos rectificadores. Debemos revisar los diodos rectificadores, fusible, resistencias, diodos Zener y transistores. Los transistores se miden de la siguiente manera. En función diodo, con el tester vamos a colocar la punta negra en el medio y la punta roja en los extremos. Tiene que dar la misma medición. Si da 0, obviamente está en corto. Puede ser que esté en corto totalmente, pero también puede haber un valor completamente diferente. En ese caso, sacamos el transistor y colocamos uno nuevo. ¿Qué pasa cuando el transistor está en corto? No tenemos tensión en el secundario. Primario de la fuente, secundario de la fuente. Si el transistor está en mal estado, no vamos a tener switcheo, por lo tanto no vamos a tener
tensión en el secundario. Es decir que para reparar el primario lo único que se daña es lo que dijimos recién. Cambiamos los transistores y vamos a tener tensión en el secundario. Muchas veces piensan uno que el chopper es el problema, que son los transformadores porque no tenemos tensión en el secundario. En realidad no estamos revisando bien el primario. En el secundario tenemos un diodo en forma de tiristor también, un diodo que va a rectificar la corriente. En este caso vamos a tener una corriente filtrada, por eso tenemos otro toroidal que va a filtrar la tensión, y vamos a tener acá 12 voltios de continua, mientras que de este lado vamos a tener, gracias a este transistor, 5 voltios de continua. Este transistor que tenemos acá es el encargado de controlar la temperatura que va a recibir la placa para hacer funcionar la Peltier, en este caso tener 12 voltios acá, o disminuir el voltaje para que la Peltier no funcione. Este chip es el encargado de hacer ese trabajo. Vamos a tener luz roja cuando está encendido y luz verde cuando está la Peltier funcionando. Si la luz verde no enciende es porque no está conectado o está quemada la Peltier. Luego tenemos sensor NTC aproximadamente de 15 a 20K que va a ir en un disipador. Lo vamos a tener en el disipador y dentro del disipador tenemos la pastilla Peltier. Va a censar la temperatura que está haciendo en ese lugar para darle la orden a la placa. En el frente tenemos 3 conexiones, 3 pines que van a la placa principal, donde nosotros tenemos el visor, que el usuario elige la temperatura de trabajo. Al lado tenemos forzador interior, forzador exterior, y en el caso de que tenga un tercer forzador va acá. Estos dos o estos 3 conectores tienen todos 12 voltios. Es decir que si yo este lo conecto de este lado o lo conecto de este lado es exactamente lo mismo. Y acá tenemos un regulador de voltaje para darle tensión de 8 voltios al display. Si nosotros quisiéramos simular el display, basta con colocar un jumper o una pinza cocodrilo en la posición 1 y 2 del frente. De esa manera estamos simulando el frente. Acá podemos puentear el sensor. Si no lo tenemos podemos puentear, y si no colocamos el sensor. De este lado van los forzadores. Lo más común en este tipo de placas es no tener tensión en el secundario, o tener tensión pero cuando conectamos la Peltier la tensión disminuye. Tenemos 12 voltios y cuando conectamos la Peltier baja a 2 voltios y medio. Eso es porque la corriente que está circulando por todos los capacitores se nota un poquito más desvalorizado porque los capacitores se empiezan a desgastar. En ese caso debemos cambiar todos los capacitores del primario y todos los capacitores del secundario. Lamentablemente con el trabajo cotidiano y las malas tensiones de la casa puede provocar que los capacitores se desvaloricen, y nosotros cambiando 2 o 3 podemos correr el riesgo de que los demás también sufran daño. Entonces si no cambiamos todos estamos cambiando las cosas por la mitad y la placa no funciona de la misma manera. Tenemos esta placa Patrick donde tenemos el display con la selección de programas. Tenemos un parlante
la botonera y la plaquetita de encendido, que la tenemos separada con un pulsador. Esta plaqueta tiene un relé de encendido, que si lo vemos por debajo tenemos los 12 voltios positivo y negativo que vienen desde la bobina del relé, que lo que hace es unir la fase. Esta vendría a ser la fase, une la fase y hace el encendido de la placa. Vamos a ver más o menos cómo es la fuente. La fuente está compuesta por un varistor, una resistencia de 100 ohms que trabaja como fusible. Esta resistencia vendría a ser la fase. Esta resistencia y el varistor da continuidad con esta patita. Así que acá debe estar la fase. El capacitor mayor de 300 voltios y un diodo rectificador. Este capacitor de 300 voltios hace que esté la tensión estable, pero además tenemos el conmutador. Este es el conmutador que hace switchar al transformador chopper. El transformador chopper genera una alta frecuencia y lo que recibe de la parte de primario lo devuelve en el secundario para toda la parte de 5 voltios, que sería la parte del micro. Lo único que vemos en la parte de abajo son triac de electroválvula, triac de bomba, tenemos un regulador de voltaje de 12 a 5 voltios. De este lado de la izquierda son 5 voltios y de este lado son 12 voltios. Esos 12 voltios me lo está generando la fuente por intermedio del capacitor. Si seguimos con la línea de 5 voltios, nos vamos directamente al procesador. Estos dos chips que están acá son chip ULN en formato superficial, que lo que hace es, bueno, determinadas cosas donde están las fichas. Puede ser presostato, y este es el que gobierna toda la línea de entrada de los 220. Vamos a probar la placa entonces. Según el varistor tenemos tensión. En este pin de acá sería la fase. Y este pin de acá sería el neutro. Según el varistor. Este triad que tenemos acá es el del motor. Gate, MT1 y MT2. Y estos son los relés que activan las bobinas del motor. Después tenemos relés que activan la puerta y relé de resistencia de calentamiento de la cuba. Vamos a encender entonces, conectamos el display. Ahí quedó conectado el display y vamos a darle encendido. Ahí encendió. Ahí lo apago y ahí lo enciendo. Fíjense cómo activa el relé. Una vez que apago, despega.
y una vez que enciendo, activa. Esa es la función del relé. Tenemos un relé ahí que es de 12 voltios, transparente, entonces se ve la bobina y se ve los platinos del relé. Ahí lo apagué. Tenemos una plaqueta Whirlpool. Ahí tenemos el display. Con los controles de frío. Y tenemos una fuente con transformador. Es una fuente regulada. Entrada de 220, salida de 12 volts. Y tenemos dos puentes rectificadores en formato de pastilla, donde tenemos la corriente alterna y la corriente continua. La corriente continua se simboliza con el más y el menos, y la corriente alterna. Luego tenemos los capacitores para que la corriente quede estable, y tenemos un regulador de voltaje que toma la corriente de 12 y la recorta en 5 voltios. 5 voltios que les va a llegar al procesador. Este es el procesador. Tenemos un parlante testigo. Luego tenemos cada uno de los relés para el accionar de las diferentes resistencia, motor y luces. Y tenemos unos transistores que en otras placas, por ejemplo las Whirlpool modelo nuevo o WRM, vienen con transistores SMD. En este caso tenemos transistores parecidos a un triac. La conexión de esta es con la salida del transformador. Tenemos fase y neutro. La fase va hacia una resistencia que trabaja como fusible, que la tenemos acá. Resistencia que trabaja como fusible. Entonces tenemos resistencia que trabaja como fusible. Acá tenemos un pequeño varistor que también nosotros podemos tomar la tensión del varistor, pero esto mismo va a llegar al transformador, que lo tenemos acá abajo. Transformador acá abajo. Acá tenemos la entrada de 220, fase y neutro. Tenemos dos patitas del varistor, y acá tenemos una resistencia que trabaja como fusible. Esa es la resistencia que trabaja como fusible. El varistor, la resistencia que trabaja como fusible, el varistor. Y acá tenemos la entrada de 220. Luego tenemos la salida de 12 voltios de corriente alterna, y después tenemos el puente rectificador. Puente rectificador son estas 4 patitas, donde tenemos 2 de ellas es la corriente alterna y 2 de ellas la corriente continua. 2 de ellas es la corriente alterna y 2 de ellas es la corriente continua. Luego tenemos el conjunto de capacitores para rectificar la corriente. Al lado de eso tenemos el regulador de voltaje, donde entran los 12 y salen los 5 voltios que van directamente al procesador. Acá tenemos el procesador. En las conexiones de acá tenemos lo que es a la izquierda la salida a los sensores. Tenemos 4 pines o conectores, donde 2 de ellos es un sensor y otros 2 es otro sensor. Aquí tenemos que simularlo con una resistencia de 2,7 de 1/4 de watt, muy parecida a esta.
Una va entre esta pata y esta pata y la otra va a esta pata y esta pata. Luego de la salida de los relés tenemos que simular lo que es compresor. Compresor es este. Y resistencia. Lo demás son luces. El compresor tenemos la bobina de los relés. Aquí tenemos los transistores que habíamos mencionado anteriormente, que hacen activar la bobina. Vienen del microprocesador. Tenemos un aire acondicionado LG. Tenemos el display y su control remoto. El problema que tiene este aire es que no enciende por intermedio del control remoto. La falla que vamos a describir en este aire acondicionado es para todo tipo de plaqueta que tenga display. Lo que vamos a ver es cuando no funciona el display, no hace caso al control remoto. Nuestro control remoto funciona, pero la señal emisor-receptor, el receptor que es un receptor infrarrojo, no recibe la señal. Este es el receptor infrarrojo. Vamos a energizar la plaqueta. Para eso tenemos que identificar el pin del relé que da continuidad con el fusible. Este es el pin del relé que da continuidad con el fusible. Y el neutro es cualquiera de estas dos palas que da continuidad con la pata del varistor. Encendemos el aire con el control remoto. Damos inicio. Enciende el control remoto, pero el display no enciende. No tenemos señal de recepción. Vamos a probar con el botón de inicio del display y vemos que enciende normalmente. Pero con el control remoto no lo podemos ni apagar ni volver a encender. Lo que vamos a hacer es revisar primero el control remoto. Lo vamos a probar con la cámara que estamos filmando este video y vemos que se alcanza a ver el destello que hace el LED infrarrojo. No es perceptible a la vista humana, por eso es que en la cámara se puede llegar a ver el destello. Eso significa que el emisor está funcionando bien. Lo que está fallando es el receptor del display. Vamos a retirar el fototransistor de la plaqueta del display y vamos a medir. Vamos a utilizar el multímetro para medir las patas de este fototransistor. Este, al detectar la luz infrarroja del control remoto, se vuelve conductivo. Colocamos el multímetro en escala de diodos y vamos a medir las patas de este fototransistor. Como primera medida, en función diodo, tenemos que verificar la pata del medio, la central, con respecto a las otras de los costados, y nos tiene que dar una medición en función diodo. Como vemos, en la parte de la izquierda nos da una medición y en la parte de la derecha nos da otra medición. Esto estaría correcto. Ahora bien, si nosotros invertimos las puntas, es decir, el negativo está en el positivo y verificamos con el positivo las diferentes patas, no nos debería dar ninguna medición. En este caso nos está dando una medición. Eso es fuga. Significa que el componente está en fuga. Eso nos indica que está defectuoso. Ahora, si nosotros medimos en la otra pata de la derecha, no nos da ninguna medición. Vamos a reemplazar este fototransistor porque ya verificamos que está defectuoso y le vamos a colocar uno nuevo.
para que el control remoto pueda emitir y recibir el fototransistor. Vamos a realizar la misma prueba con el fototransistor nuevo, pero en este caso vamos a verificar que no haya fuga directamente. Para ello utilizamos la punta negra del multímetro en el medio y con la punta roja vamos a ver que no tiene que darnos ninguna medición. Como vemos, no nos da ninguna medición, es decir que el componente no tiene fuga. Ahora vamos a trabajar con este fototransistor nuevo y vamos a hacer este tipo de prueba. Colocamos unos cocodrilos en la parte positiva y negativa. La otra punta del cocodrilo va a ir a las puntas del tester y vamos a seleccionar la escala de ohmios. Vamos a medir una resistencia. Ahí, escala de ohms. Y vamos a utilizar el control remoto. Cuando nosotros emitimos una señal hacia el fototransistor, el fototransistor tiene que marcar una escala en ohmios. Presiono el control remoto y vemos que tiene una lectura. Al presionar el control remoto vemos la lectura en ohmios. Significa que cuando recibe la señal del control remoto, el fototransistor se vuelve conductivo. Si nosotros tomamos el fototransistor viejo, el que no funciona, al conectar las pinzas cocodrilos en los extremos, directamente nos va a dar una señal en ohmios. Significa que ya está conduciendo. Como ven, ya está conduciendo. Eso significa que tiene fuga. Este es el fototransistor que no funciona. Ahí ya soldamos el fototransistor en el display y vamos a probar con el control remoto si enciende la placa. Ahí vemos. Tocamos el encendido y ahí quedó funcionando. Ahí encendió el compresor y probamos con las teclas, bajamos la temperatura y vemos que funciona. Tenemos este aire acondicionado Samsung que tiene la siguiente falla. El aire se enciende y el display marca un código de error. Como no tiene numeración, lo que nos marca es una luz. Las tres luces verdes queda parpadeando una de ellas. Y el aire no funciona. Vamos a ver la falla que hace. Encendemos el aire. Como vemos, el forzador interior no enciende. Ese puede ser el problema. Al no encender el forzador interior, el aire se bloquea, o sea, se apaga, da un código de error. Eso es para que el evaporador no se llene de hielo y produzca un daño peor. Ahí vemos que el forzador interior tiene un retorno Hall y retorno Hall no lo estaría detectando el procesador. Recordemos que los aires acondicionados Samsung traen otro tipo de frecuencia distinta a los aires acondicionados convencionales en sus forzadores. Ahí vemos el destello que hace el display cuando emite ese error. Lo que vamos a hacer es, por intermedio del multímetro, verificar las bobinas del forzador interior para determinar si el problema viene desde el Hall o de las bobinas del forzador. Con el multímetro en escala de ohmios vamos a medir entre el cable rojo y el cable amarillo y como vemos ahí tenemos una lectura. Nos está indicando que la bobina está en buen estado.
Ahora vamos a verificar la otra bobina, el cable azul y amarillo, y como vemos no hay lectura en ohmiaje en la segunda bobina, lo que nos indica que está abierta la bobina del motor. Ese es el error por el cual no gira el forzador interior. Este tipo de forzadores, las bobinas no son reparables, por ende tenemos que cambiar el forzador. Vamos a colocar otro forzador en el aire. Internamente las bobinas, una de las bobinas del motor está cortada, por eso es que no giraba. Tenemos una plaqueta Elchi, plaqueta de aire split, que tiene su display. Es un Elchi plasma, y la falla que hace es que el aire no enciende. Cuando el aire no funciona, no enciende, tenemos que verificar en forma visual si vemos algo estallado. En este caso tenemos el circuito oscilador o conmutador que está explotado, y el capacitor de 300 voltios también lo vemos afectado, está hinchado, inflado. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el oscilador conmutador, pero como vemos no tenemos la nomenclatura del integrado. Vamos a verificar en internet qué nomenclatura tiene este integrado, o buscamos información en internet específicamente para conocer el integrado. Como vemos, encontramos en internet la nomenclatura y dice TNI 266 PN, donde PN significa el chip de 8 patas perfora la placa. No es SMD o formato superficial. Una vez que conocemos el integrado, colocamos el integrado en la placa, lo soldamos. También hemos cambiado el capacitor de 300 voltios. En este caso es de 15 microfaradios de 450 voltios. Revisamos los demás componentes, en especial lo que son los diodos rectificadores. No hemos encontrado ninguna otra anomalía, así que nos queda probar la plaqueta. Vamos a conectar el display. Conectamos el display en esta ficha y no tenemos más conexiones, no tenemos sensores. Igualmente lo que tenemos que verificar es el encendido, porque reparamos la fuente, así que no es necesario tener los demás componentes. Utilizamos una lámpara en serie y vamos a energizar. Como sabemos, la fase va en la parte de donde va el fusible y el neutro en las otras palas que van con continuidad al varistor. Nos muestra el display el código C1 referente a la conexión de los sensores. Como no tiene los sensores colocados, nos da ese error. Tenemos esta placa Electrolux que tiene gel, está colocada sobre una base de plástico, y la falla que realiza es que no activa el motor del lavarropas. Hemos verificado que al darle encendido nos tira un código de error. Ahí encendemos el lavarropas y nos da el código EC. Y colocamos una lámpara en la salida de motor, pero la lámpara no enciende.
Vamos a darle inicio y vamos a verificar el código de error. Como vemos, está censando, pero la lámpara de motor no enciende. Y vemos el código que sale. Que en este lavarropas Electrolux nos indica que no hay movimiento en el motor. Como vemos, la lámpara no enciende. Verificamos que el error no es de motor, no es de cableado, sino que es de placa electrónica. Hemos verificado la placa Electrolux y nos hemos dado cuenta que el problema lo tiene el relé de color azul que está en la entrada cerca del transformador. Es un relé que activa los procesos de tensión que van a los diferentes dispositivos, como el Drive Motor, el motor, la bomba. Pero para que active el relé tiene que tener los 12 voltios de continua en la bobina, algunos son de 24 voltios, y la conexión entre la fase tiene que estar accionando. Como nosotros vemos, al colocar el dedo sentimos que acciona el relé, pero no está mandando la fase hacia la otra punta de las patitas del relé. Acciona, pero no manda la fase. Entonces vamos a probar por debajo. Hicimos una abertura en forma didáctica para que ustedes vean que tenemos la fase antes del relé, o sea, en la conexión de entrada. Ahí tenemos conexión de 220, pero en la salida no tenemos tensión. Esta sería la salida. Es decir, lo que tiene que hacer el relé es conectar la entrada con la salida para que cierre el circuito. Tenemos tensión de 12 voltios en la bobina del relé, pero no acciona el relé. Esto lo podemos verificar fuera. Siempre los relés se prueban por fuera. En este caso lo que nosotros estamos probando es que no hay tensión de salida, pero no estamos electrificando el relé. El relé siempre se electrifica con continua fuera del circuito para no dañar el circuito. El relé estaba defectuoso, entonces lo que hicimos ahora es cambiar ese relé y colocamos un relé nuevo de 12 voltios de continua. Tiene que conmutar la fase. Ahí tenemos el relé nuevo colocado. Con esto damos por finalizada la reparación de la placa Electrolux con el cambio del relé. Ya no nos da el error EC que decía el display. Vamos a encenderlo y vamos a verificar el funcionamiento del motor. Ya no nos da el error y lo que vamos a hacer ahora es encender, hacer el lavado para que encienda la luz del motor. ¿Ven? Ya no da el error EC. Vamos a darle inicio y vemos como la bombita empieza a dar destellos del encendido del motor y ya no tenemos más el error. Dice 46, que es el conteo del tiempo de lavado. Con esto quedamos por finalizado la reparación de esta placa Electrolux. Tenemos esta misma placa Electrolux con otro problema que vamos a detallar a continuación. Nosotros al encender la placa notamos una alteración en el sonido del parlante, como un sonido tenue. Además queda encendido el motor, como que el triac manda corriente directa, pero no es problema de triac. El lavarropas queda como en proceso stand-by, haciendo siempre el mismo proceso y no pasa al siguiente programa. En estos casos
lo que verificamos es si tenemos tensión de 5 voltios y si tenemos los 300 voltios de corriente continua en los capacitores. Como vemos solamente una inspección visual, nos damos cuenta que hay uno de los capacitores que está hinchado. Al encender suena el parlante en una forma tenue, que eso no es normal en este tipo de placas. Además, al darle encendido, hace el balanceo y vemos que el motor enciende y queda encendido. Queda haciendo el balanceo y el motor con corriente directa automáticamente. Eso es por baja tensión que hay en la placa. El procesador no puede seguir operando por baja corriente o baja tensión, entonces queda en un proceso de stand-by. Nosotros vemos que hay un capacitor que está hinchado y bueno, vemos que la fuente está alterada. Lo que vamos a hacer es retirar todos los capacitores. Como vemos, en la parte de abajo hemos hecho una perforación para poder medir los capacitores y poder retirarlos. Este capacitor se encuentra alterado, está hinchado, inflado. Y esta fuente de la parte de acá, del regulador de voltaje, está un poco negro, como quemado. Lo que vamos a hacer es retirar todos los capacitores y vamos a colocar mayor voltaje con la misma capacitancia. Siempre es recomendable colocar de mayor voltaje con la misma capacitancia para darle más vida útil a la fuente. Hemos retirado todos los capacitores con la misma capacitancia, pero más alto voltaje, desde el más pequeño hasta el más grande. Y como vemos, el capacitor mayor también estaba inflado, así que la fuente tuvo un pico de tensión seguramente, y por eso ocasionó que los capacitores se hincharan, se inflaran. Esto es normalmente porque cuando el lavarropas está apagado del encendido, la corriente sigue su recorrido. Lo que debemos hacer es desenchufar el lavarropas, sobre todo este tipo de lavarropas GAFA o Electrolux, para que la corriente no siga su proceso. Esto lo que hace es desgastar la fuente. Otra recomendación es no sobrepasar el llenado de ropa. Si es de 5 kilos, colocarle menos de eso en peso, o en definitiva podemos hacer varios lavados y no un solo lavado muy pesado. Vemos que ya quedó solucionado el tema. Ahora hace el balanceo y el motor enciende y apaga. Tenemos los 46 minutos de lavado y todo quedó a la normalidad. Esta plaqueta tenía problemas de fuente. Hemos retirado los 3 condensadores electrolíticos y hemos colocado por la misma capacitancia pero de mayor valor en voltaje.
Tenemos nuevamente la placa Electrolux, pero en este caso nos está dando otro error. Nos muestra el motor funcionando al sentido horario constantemente. Tenemos uno de los TRIAC que están en fuga y está dándole tensión constante al motor. Como vemos, los TRIAC son los que están en los disipadores y tiene un cable amarillo el que está fallando. Son dos TRIAC con giro horario y antihorario, y el del cable amarillo es el que está teniendo problemas. Queda como constantemente dándole tensión al motor. A modo prueba, forma didáctica, hemos perforado en la parte de abajo para retirar los dos TRIAC. Nosotros debemos retirar los dos TRIAC, no uno solo, ya que el mismo desgaste que tiene el componente puede ser que la placa vuelva nuevamente al taller por haber cambiado solamente un solo TRIAC. Debemos cambiar los dos. Una vez que tenemos problemas de que un solo TRIAC está haciendo giro constantemente, debemos reemplazar los dos TRIAC. Eso hace que la experiencia nos diga que debemos colocarle el componente nuevo. Nosotros cambiamos el TRIAC, pero vimos que sigue enviando tensión al sentido del motor. Siguiendo la línea por debajo nos encontramos con la compuerta de un chip de 16 patas que tiene la nomenclatura ULN 2003. Ese ULN 2003 se comunica directamente al procesador, enviándole señal del procesador, manda señal al ULN 2003 y de este manda la señal al gate del TRIAC. Lo que nosotros tenemos error es en el ULN, que lo tenemos en mal estado. Por eso es que queda constantemente enviando señal en el gate del TRIAC. Lo que hicimos fue reemplazar este ULN. Una vez retirado el ULN y colocado el nuevo, le damos inicio, empieza el sensado y vemos que normalmente está haciendo funcionar el motor sin que quede con corriente directa. Así que hemos solucionado el problema que tenía previamente.